Él es Pedro, y esta es su historia. Pedro no era el alumno más participativo, ni el que se sacaba las mejores notas. En los primeros años de la secundaria pasaba bastante desapercibido. Iba, cumplía y volvía a casa. Como muchos, se sentía uno más en el medio de un sistema que no siempre preguntaba qué le pasaba, qué pensaba o qué quería. Los 2 primeros años fueron parecidos entre sí. Materias comunes, docentes distintos, el grupo de amigos de siempre. Pero él no se sentía completamente cómodo, sentía que no encajaba, que aún no sabía cuál era su lugar. Comenzó a investigar, a preguntar, a interesarse por un futuro en la escuela. Y ahí fue cuando descubrió un nuevo lugar, un lugar donde le pedían crear. Había que mirar noticias, pensar una campaña, escribir guiones. Al principio se sintió perdido. ¿Qué tenía que ver todo eso con lo que pensaba que era estudiar? Cuando llegó a tercer año, tocaba tomar una decisión, elegir una tecnicatura. Una de esas decisiones que parecen menores, pero que van marcando un futuro. Algunos de sus amigos no lo dudaron y tomaron otro camino. Pedro lo pensó, mucho. Sabía que, si elegía comunicación, iba a separarse de sus amigos de siempre, que tenía que seguir avanzando por su cuenta. Pero también sabía algo más profundo, que en comunicación iba a encontrar algo que no estaba en ningún lugar. No era una elección por descarte, era elegir lo que le había hecho pensar distinto. Mientras más participaba, más descubría que eso lo interpelaba, que había algo en comunicar que no era solo hablar, era construir, con imágenes, con sonidos, con ideas. Descubrió que una historia bien contada podía hacer pensar, que una buena entrevista podría mostrar lo que otros no ven, que una cámara podía capturar no solo una imagen, sino una emoción. Mientras que otros iban tras caminos diferentes, Pedro eligió lo que lo hacía sentir presente, lo que lo desafiaba a ser más que un número en la lista. Eligió una tecnicatura donde las ideas importaban, donde las palabras tomaban otro valor, donde lo que pasaba en el mundo se analizaba, se discutía, se transformaba en proyectos. Al principio no fue fácil. Empezó a notar que había mucho trabajo por hacer, muchísimo más de lo que se imaginaba. Lo que al principio parecía liviano o intuitivo, empezó a volverse exigente, cargado. Las ideas no salían solas. Los proyectos no se armaban en una clase. La mayoría de las veces, el trabajo empezaba cuando sonaba el timbre de salida. Tareas que requerían edición, entrevistas, grabaciones, búsqueda de materiales. A veces, Pedro pasaba horas frente a la computadora en su casa, ajustando un video que no quedaba bien, y no era solo presentar algo, era lograr que ese algo tuviera sentido, que transmita lo que tenía para decir. Y no se hacía solo, casi nunca. Siempre había que trabajar en grupo. Y ahí estaba otra parte del desafío. Coordinar con otras personas con distintos ritmos, con ganas disparejas, con ideas que chocaban. A veces no se ponían de acuerdo en nada y había que elegir qué hacer, ceder o pelearse, hacerse cargo o dejar que el trabajo se arruinara. Pedro se enojó más de una vez, pensó en dejar todo. Le costaba no tener el control, le costaba confiar y más todavía cuando el resto parecía no tomarse las cosas tan en serio. Pero con el tiempo entendió algo clave. En comunicación no se trabaja para uno solo. Lo que se produce se construye con otros y para otros. Entendió que comunicar también es eso, bancarse el proceso, corregir 100 veces, sostener el proyecto cuando nadie más lo hace. Y hacerlo fuera del horario escolar, en tu tiempo libre, quitándole horas al descanso, a la distracción. Sin embargo, Pedro nunca sintió que se había equivocado. Él sabía que ese era su lugar. Hoy, Pedro no necesita explicar por qué eligió esa tecnicatura. Su trabajo, su forma de expresarse, su manera de hablar en el mundo lo dicen por él. Porque Pedro están todos los que elegimos esta tecnicatura y disfrutamos siendo parte de ella todos los días. Porque todos somos comunicación. El límite no está en lo que podemos hacer, sino en lo que creemos que podemos hacer.